Hoy quería hablarle de un tema muy lindo, es profundo, parece simple, pero no tan simple. Se encuentra allí en el libro de San Mateo, capítulo 14, versículo 22. Habla sobre un tema que Jesús anda sobre el mar. Fíjese, qué cosa, ¿no? El título, Jesús anda sobre el mar. Era un momento que estaba con sus discípulos, ya habían sucedido varias cosas, entre ellos la muerte de Juan el Bautista, que el rey le había cortado la cabeza porque le decía que estaba en pecado, en fornicación, en adulterio, porque el rey andaba con su cuñada. Eran casados ambos, pero tenía sus escapadas el hombre. Y entonces eso se lo declaró Juan el Bautista. Dice, no te es lícito, no tenés que hacer eso. No es correcto que hagas eso. Y se enojó el rey. Bueno, todo está escrito en la Biblia, allí usted lo puede leer luego. Después sucede algo, sucede que el Señor está allí con una cantidad de personas que le seguían, y dice que había como 5.000 personas, 5.000 hombres, sin contar las mujeres y niños, porque estaban separadas, ¿no? Las mujeres tenían que estar en un lado con los niños y los hombres por el otro. Y llegó un momento que se hizo larga el tiempo de la predicación, de la enseñanza de Jesús, llegaba la tarde y tenían que comenzar a despedirse para que se vayan a sus lugares cada uno y no tenían que comer. Y entonces los discípulos dicen, ¿cómo vamos a hacer que vayan a sus lugares, a sus casas? Estaban lejos, ¿no? En el medio del campo. ¿Cómo vamos a hacer? Y si no tenemos comida. Y bueno, y allí ustedes conocen la historia de que había allí un joven, ¿no?, que tenía 5 panes y 2 peces solamente para dar. Y dice, bueno, con esto le vamos a dar comer. A 5.000 personas con dos pececitos y unos 5 panes. ¿Qué van a comer? Y un bocado se lo terminan todo, ¿no? Pero él oró, multiplicó y fue en una multiplicación. Un milagro que hizo Jesús. ¿Usted cree en los milagros? Usted diría, pero no, anda, ¿cómo? 5.000, que me dio a 5 personas, bueno, 5.000, sin contar las mujeres y los chicos, que mamita, cómo comen los chicos, no digo las mujeres, no. Bueno, bien, y bueno, y dice que sobró después, y sobraron de los pedazos 12 cestas llenas. Cuando Jesús hace milagro, los hace en abundancia. ¿Se da cuenta? No lo hace un milagro en cuentagotas. Usted necesita algo y le pide cuando usted recibió a Jesús. El primer paso es recibir a Jesús. Si no recibe a Jesús, es un problema, estamos en problema. Pero cuando recibimos a Jesús, le creemos a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle a Dios lo que dice. Cuando le creemos y recibimos a Jesús como Señor y Salvador, Él comienza a hacer milagros en nuestra vida. ¿Usted lo cree? Y uno dice, pero yo no estoy tocando de oído porque escuché por ahí. No, Dios hizo un milagro en mi vida cuando yo tenía 4 años. Yo era epiléptico, era terriblemente enfermo con esa que estaba mal, desahuciado los médicos. Y mi madre me llevó a curanderos, brujos, hechiceros, no sé, a las que te curaba ahí en el barrio, todo. Y éramos, ellos me cuentan, pobres, que muchas veces no tenía para pagarle a la curandera, le llevaba medio kilo de fideos, medio kilo de yerba, le pagaba para que lo cure al hijo. Y no, ni los mejores médicos en esa época del hospital alemán que había, tampoco. Desahuciado, le ponen el sello, 4 años. Mi madre sufría mucho, por eso, mi padre, hasta que fueron al camino del Señor. ¿Y sabe qué pasó? Un milagro. Y de yapa, mire, ya tengo pisando los 80 y todavía acá, en el camino del Señor me ha dado vida y en abundancia y me sanó totalmente. No solo conmigo, sino cientos, mi padre, mi madre, y cada testimonio, cada milagro hemos visto acá mismo en la iglesia que han recibido las personas
por el solo hecho de creer. Dios no tiene que pagar nada, usted cree. Pero tan sencillo, y muchos dicen, no, pero si no te cobra nada, por un lado vendrá el tema, por un lado te van a sacar. Pero no, es por fe. Si usted cree que Jesucristo es el Señor, va a recibir un milagro en su vida si usted lo necesita. Pero tiene que creerlo. Si no cree, dice, no. Y muchas veces Dios actúa así. El incrédulo que necesita no recibe nada porque no cree. Y el otro que es cristiano, que trajo el enfermo a los pies de Cristo, por la fe del cristiano es sanado el incrédulo que no creyó y es sanado también. ¿Se acuerda del paralítico que lo llevaron a Jesús? Y que los amigos que lo llevaron a Jesús, al paralítico, creyeron y por la fe de los amigos fue sano el paralítico. La recibió de rebote el otro, sin creerlo. A lo mejor usted ha venido hoy, pero sin creer mucho. Cree un poquito nada más, no mucho, un poquitito, sí puede ser, porque yo soy devoto de tal, o devoto de esto, devoto no. Usted tiene que ser devoto y entregar totalmente su vida a Jesucristo para recibir la bendición de Dios, porque la bendición de Dios viene a través de Jesucristo, no de otro. No hay otro, solamente hay un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo. ¿Amén? ¿Estamos bien ahí? ¿Se ha entendido? Muy bien. Dice así, Mateo capítulo 14, San Mateo capítulo 14, San Mateo el primer libro del Nuevo Testamento. La Biblia está dividida en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y dice así en el versículo 22, después que sucedieron estas cosas que lo habían matado a Juan el Bautista, después que hizo ese milagro tan grande Jesús de haberle dado de comer a esas 5.000 personas, sin contar las mujeres y los niños, dice, enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. ¿Por qué hizo? Rápidamente que se vayan de ahí los discípulos. ¿Saben por qué? Porque la multitud, viendo tantas cosas y milagros que hizo Jesús, lo querían hacer rey. Pero Jesús no quería, porque no era la misión de Jesús venir a ser un político, un rey que necesitaban los judíos en esa época porque estaban sometidos por el Imperio Romano. Querían librarse del Imperio Romano. Y uno de los... ¿cómo les puedo decir? De aquellos judíos militantes que ejercían un frente en contra del Imperio Romano, eran los macabeos. Vio que lo nombra el presidente nuestro 2x3 a los macabeos. Los macabeos eran bravísimos judíos, medio, no digo terroristas, pero hombres armados, que iban en contra del ejército romano, ¿no es cierto? Y entonces dice que los hizo que se vayan primero los discípulos en la barca para el otro lado, rápido, ¿no? Y él se quedó saludando y despidiéndose de toda la multitud. Y dice en el versículo 23, después que despidió a la multitud, subió a dónde, al monte a orar aparte. ¿Se imagina aquello que hemos estado en campañas muchas veces en diversos lugares, de tener una reunión o prácticamente de todo el día, después de estar con la gente, después de hablar, de predicar, de ministrar? Ah, amigo, no es fácil, uno se cansa. Y el Señor también, porque era 100% humano y 100% divino. Y dice la palabra del Señor que terminó todo ese servicio en ese día y se retiró al monte a orar. ¡Qué grande! Y el hambre, el cansancio, qué grande es el Señor, ¿no es cierto? Y dice, llegó la noche y estaba él allí solo. Se había ido la gente, se habían ido los discípulos porque él los mandó que se vayan rápido primero. Y en el versículo 24 dice, y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Muchas veces sucede esto en nuestras vidas.
El Señor estaba orando y mientras nosotros tenemos contacto con el Señor, Él ora. Nosotros estamos tranquilos. El Señor no duerme nunca, Dios no duerme nunca, Satanás tampoco, y siempre está para hacer lío, problema, conflicto. Y dice la palabra de Dios que estaban al medio del mar y azotada por las olas, el barquito ese donde estaban sus discípulos cruzando para el otro lado que todavía no habían llegado, porque el viento les era contrario. Muchas veces en tu vida de creyente, voy a entrar con los creyentes primero, tenemos vientos que son contrarios. Y nos encontramos en medio de una tempestad que nos azota en nuestras vidas. Y parece que todo se viene abajo. Y confiamos como podemos en el Señor. Nos mantenemos allí en el botecito donde estamos, como podemos, y remamos la situación. Yo muchas veces se dice, ¿cómo estás? La estoy remando, dice. No, la estoy remando. Dice, por ahí puede pasarla mal. ¿Cómo estás pasando la situación? La estoy remando. Y bueno, quiere decir que estás soportando la tempestad. Y dice la palabra de Dios que era la cuarta vigilia de la noche. Ya en el horario romano en esa época se dividían en 4 vigilias. La cuarta vigilia era de las 3 de la mañana a las 6 de la mañana. Así que plena madrugada, imagínense, que es la más densa oscuridad antes que salga el sol, ¿no? Cómo estaban sus discípulos, la estaban remando y la estaban pasando mal. Y dice la palabra de Dios que era una noche, si ustedes lo leen en los diferentes evangelios que está el relato, le van agregando alguna pizquita más, los otros evangelistas en los libros siguientes, en Marcos, en San Juan, lo pueden leer luego en su casa cuando Jesús anda caminando sobre el mar. Puede ser, esto es para los creyentes, que tenemos que confiar en el Señor por más oscura que esté la noche que estamos viviendo, por más picado que esté el mar donde estamos navegando, aunque parezca que nuestro bote se va a hundir y nosotros vamos a perecer como cristianos. Ahora, la gente que no tiene a Cristo en el corazón. El mar, en la palabra de Dios, significa naciones, naciones humanas, naciones de gente, con gente, pueblos, naciones. Puede haber que usted y yo conozcamos amigos, vecinos, familiares, que están pasando una situación mala en su vida, que están pasando problemas difíciles, que no ven la solución y muchas veces toman unas resoluciones por ahí malísimas y piensan en quitarse la vida, y algunos lo hacen realmente porque los desbordó la situación. Y fíjese que la tormenta no se fija si es una persona humilde, si es una persona pobre, o si es una persona poderosa que no tiene ningún problema económico, le viene para ambos. Y nadie llama la parte catastrófica a su vida, ¿o no? O usted está esperando, que venga, que venga. No, cuando más lejos mejor, lógico. Pero a ambas les llega, al pobre y al rico. Y así tanto como las enfermedades también le llega la muerte, a uno y a otro. Y nada se puede llevar de acá. ¿Vio usted cuando llega al mundo? Bueno, usted no lo vio, pero ha visto otro, bien desnudito. Y cuando se van del mundo, se van desnuditos también, no se llevan nada. No pueden llevarse una carterita, no pueden llevarse algunos verdes en el bolsillo, no pueden llevar, queda todo acá. Así venimos y así nos vamos. Ahora la palabra de Dios, ¿qué nos enseña? Que el cristiano va a tener aflicción en el mundo. También le va a tocar. Pero dice, confiad, yo he vencido al mundo. Entonces yo tengo que tomar esa parte, tengo que confiar en Dios, porque Él me está avisando
que también yo voy a pasar momentos difíciles, pero Él va a estar conmigo. Vamos a ver que Jesús estaba con los discípulos, siendo que a los otros estaban unos kilómetros metidos en el mar y Él estaba en el monte. Y era una noche muy oscura. ¿Y cómo Jesús lo veía y cómo sabía que todo lo que le estaba aconteciendo a sus discípulos? Hoy también, por más oscura que esté la noche sobre tu vida, por más tempestades que venga con tu barquito donde vos estás con tu familia remando y tratando de salir esa solución, estás confiando en Dios, Él te está mirando. ¿Lo crees? Vamos bien. Ahora la gente que no tiene a Cristo en el corazón no sabe de esto, que hay un Dios. O por ahí cree a media. No sabe que si se acerca a Dios va a conseguir lo que pida por misericordia, por intermedio de Jesús. Pero todo lo que hacemos, la gente no lo sabe, que debemos pedir, como dice Jesús. Todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, lo vamos a recibir. O sea que cuando usted ora, diríjase al Padre. Dios no tiene secretario. Entonces usted le dice, Padre, como oraba Jesús. Te pido esto, el otro, como habla con la persona. No tiene que decir un versito, Padre mío que estás en los cielos. No, ese es un modelo, cómo se ora, lo que enseñó Jesús. Usted le habla como habla con su amiga, con su amigo, le habla al Padre y le cuenta. Y dice, te pido esto por mi situación en el nombre de Jesús, que tú me concedas este pedido. Y usted espera, y Dios se lo va a dar. A lo mejor tarda un poquito, pero llegará. Esto es lo que no sabe la gente que no tiene a Cristo en el corazón. Pero cuando esa gente que no tiene a Cristo en el corazón, que no sabe tampoco de que se debe tener a Cristo en el corazón, no en una medallita externa, sino adentro, cuando ora y recibe a Jesús como Señor y Salvador, entra a morar Jesucristo en su vida. Entonces el trato con Dios es diferente. Una cosa es tenerlo a Dios y otra cosa es no tenerlo a Dios. Es un problema. Dios no va a venir a meterse con fuerza y a avasallar su voluntad para que Él pueda entrar en su corazón. No, Él respeta la opinión de cada uno y cada uno lo acepta o rechaza a Dios, ¿no? Entonces, ya dejemos las dos formas. El cristiano va a estar confiado, va a tener aflicción, pero va a estar confiado y va a pasar la aflicción. Porque Dios, Jesucristo, lo está mirando. El que no tiene a Cristo, ese está en dificultades. Pero si viene a Dios, Dios le soluciona su problema. Pero fíjese qué pasó con este relato. Dice que más a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. ¿Escuchó? Caminando. ¿Usted caminó alguna vez sobre las aguas? Nunca hizo la prueba. Ni la haga tampoco. Bien, dice la palabra de Dios que vino andando sobre el mar. El versículo 26 dice, y los discípulos, viéndolo andar sobre el mar, se turbaron diciendo, ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Es lógico. Imagínense usted está remando ahí con la tormenta, una tempestad tremenda, el mar picado, va para allá como si tuvieran una cascarita de nuez, vio arriba el agua, para allá, para acá, de noche que no se veía nada, y de repente ve a alguien que viene caminando sobre el mar. Amigo. Bueno, y dice que dieron voces de miedo. Eran hombres fuertes, pescadores, rudos, conocedores del mar, dominadores de la circunstancia del mar, ¿no? Pero sin embargo tuvieron miedo. Y en el 27 dice, pero enseguida Jesús le habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Le habrá gritado, ¿no? Porque con el ruido del viento, las olas y el mar, como dice la canción de Donald, ¿se acuerda? Dice en el versículo 28, entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, él siempre, ¿no? Valiente el hombre. Era bravo Pedro, era fuerte, el tipo iba al frente, no se achicaba nada. Y le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas.
tomá mate. ¡Qué coraje! Los otros estaban, ¿quién es? Un fantasma. Y este sale, Señor, a ver, si sos tú, haz que yo pueda ir a ti, caminando también como vos caminas sobre las aguas. ¿Y qué le dice el Señor? Le dijo, no, esto es solamente para mí. No, él le dijo, Jesús le dice, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. El hombre te agarró, saltó por el borde del botecito, comenzó a caminar sobre las aguas. Y lo hacía, él también caminaba sobre las aguas. ¿Qué nos dice esto? Que usted, si pone su confianza en el Señor, su fe en el Señor, porque ya crea para el creyente, para el que todavía no lo tiene a Cristo, le animo para que lo haga también. Y puede caminar por ahí por la pelo pincha, por ahí haga la prueba. ¿No? Pero ¿sabe qué? Dice que este hombre agarró, comenzó a caminar. Y dice en el versículo 29, dice, y andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero hay una diferencia. El ser humano con el ser todopoderoso de Dios, en el caso de Jesucristo, en el versículo 30, dice, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y dice en el versículo 32, y cuando ellos subieron a la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Cada vez más afirmaciones, cada vez los discípulos del Señor eran más testigos del poder de Dios, por eso anunciaban con denuedo y sin temor el evangelio de Jesucristo ante quien fuera, ante las autoridades, ante el rey, porque ¿quién le podía quitar lo que ellos vieron, lo que ellos oyeron? Eso era lo que ellos predicaban y testificaban acerca de Jesús. O sea, la experiencia que tuvo Pedro le valió para mucho, aunque él metía la pata también 2 por 3. Usted se acuerda cuando es tomado el Señor Jesús preso para ser puesto en la cárcel y luego crucificado. Él dice que Pedro, el valiente, el que le sale a decir, si eres tú que caminas sobre las aguas, deja que yo también vaya a ti sobre las aguas. Y Jesús le dijo, vení. Y él comenzó a ir también. Él sabía quién era Jesús. Los que estaban al lado de Jesús sabían el poder de Jesucristo. Sabían que no era un hombre común, sino que era un hombre poderoso, enviado por Dios y con el poder y la unción del Espíritu de Dios sobre él. Entonces no había nadie que le podía haber hecho frente a Jesús, solamente que él se entregó al final de su vida, como estaba escrito, como cordero mudo fue llevado al matadero, a la muerte y muerte de cruz. Él lo hizo por amor a usted y a mí. Si él no moría en la cruz del Calvario de esa manera, nosotros no tendríamos vida eterna ni esperanza, ni seríamos hoy día aquellos que recibimos las bendiciones de Dios y los milagros de Dios, tampoco lo hubiéramos hecho si Él se hubiera salvado, si Él no hubiera muerto en la cruz del Calvario por nosotros. Pero quiero dejarle esto. El hombre por sí solo no puede salvarse. El hombre necesita de alguien mayor que el hombre para ser salvo. Y ese hombre mayor que el hombre es el Hijo del Hombre, Jesucristo. Por medio de él podemos ser salvos. Y este Pedro tan valiente que le pudo decir,
Si eres tú, deja que yo vaya a ti caminando sobre las aguas también. Y lo hizo y caminó por un rato nada más. Allí cuando lo llevan preso a Jesús, comenzaron a buscar a los que estaban alrededor de Jesús para también ponerlo preso. Pero Pedro, ¿qué hace? Dice, no, yo no lo conozco. Lo negó a Jesús. Se achicó el hombre. Ahí se achicó. Y entonces varias veces, 3 veces lo negó. Pero fíjese una cosa. Él después que lo negó se arrepintió. Y lloró amargamente por lo que había hecho. Y le pidió perdón al Señor. Se arrepintió. Ese es el arrepentimiento, ¿ves? No un remordimiento de mentirita y seguir nomás. Él se arrepintió de verdad. Él lloró, clamó a Dios y el Señor lo perdonó. Y usted lo ve cuando resucita Jesús, lo ve que le envía a decir cuando Él resucita, y están las mujeres cerca de la puerta de la tumba, no sé si recuerdan ese momento, cuando le llevan ungüento para el cuerpo en el 3er día después de muerto. Allí se le aparecen unos ángeles y le dicen a las mujeres, no había hombres, ¿dónde estaban los hombres? Vio muchas veces que faltan hombres. Yo le digo a ustedes, todo lo que quieran trabajar en la iglesia, vamos los hombres, ¿dónde están los hombres? ¿No? En el coro, poquito. Uno soy yo, bendito tú eres entre todas las mujeres, pero gracias a Dios que tenemos más hombres ahora, ¿no? Pero quiero decir que estaban las mujeres, los hombres no estaban, ni los discípulos estaban, las mujeres estaban. Y los ángeles le dicen a las mujeres, Él no está aquí, al que buscáis no está en el sepulcro, resucitó. Y dice, está en Galilea. Y le dice, pero dejó el mensaje, dígale a Pedro que vaya allá, que lo va a encontrar. Jesús se acordó de Pedro y le envía un mensaje especial a Pedro, que vaya a Galilea, que va a encontrarse con el Señor. No le dijo los nombres de los otros discípulos, de los otros 11 que quedaron porque Judas se suicidó. Dios es tan amoroso por medio de Jesucristo que usted puede pecar 50 veces. Si usted se arrepiente y vuelve al Señor, Él lo va a perdonar. Pero lo importante es dejar el pecado. Eso es importante. No pecar más, darse cuenta, llorar amargamente y venir al Señor, pedirle piedad y misericordia al Señor. Y Él nos recibe y nos perdona. Y tenemos entrada en el reino de los cielos. O sea que esto es un mensaje para los que somos cristianos y para aquellos que no conocen a Jesús. Entiendan que Jesucristo es el Señor y que sin Jesucristo no tenemos otro socorro que le podamos decir, Señor, sálvame, como cuando se estaba hundiendo Pedro. Menos mal que estaba Jesús al lado. Imagínense si no estaba Jesús al lado, aunque él sabía nadar, y me imagino muy bien, era pescador de oficio. Pero era un momento muy difícil y esto está escrito para que cada uno de nosotros sepamos que tenemos un oportuno socorro siempre estando con Jesús. Amén. Así que, hermano, Jesús lo levantó y le dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando subió él a la barca, dice que allá se calmó el viento y hay bonanza. Cuando Jesús se sube a tu barca, vas a tener bonanza. Cuando Jesús entra en tu vida y entra en tu familia, va a haber paz en tu familia en medio de la tormenta. Pero depende de cada uno, depende de nuestra fe, que no tenemos que dudar. ¿Por qué dudaste? No hay mucho que estudiar teología para conocer esto. Simplemente hay que ahondar en la palabra de Dios, en oración, en búsqueda, en ayuno y arrepentirse de los pecados y no pecar, dejar de pecar para tener las bendiciones de Dios. ¿Amén? ¿Se ha entendido? Usted no está solo, usted lo tiene a Cristo de su lado cuando lo recibe como Señor y Salvador. Usted tiene las promesas de Dios sobre usted, sobre su descendencia, porque es palabra de Dios y Dios no es hombre para que mienta ni para que se arrepienta. Así que lo invito a estar de pie y aquel que no recibió a Cristo como Señor y Salvador y lo quiera hacer en esta noche, hágalo. No se vaya,
si no recibió a Cristo como Señor y Salvador. Crea y va a ser salvo usted y su casa. Amén. Vamos a orar y vamos a darle la gloria y la honra al Señor. Aleluya. Padre, te adoramos, te bendecimos en esta hora y te damos gracias porque siempre estás con nosotros y eres nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Oh Señor, cuando estamos en peligro, alzamos los ojos y decimos, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Pueden venir viento y dar con ímpetu como un río violento contra tu casa, pero no caerá porque estarás fundado sobre la roca que es Jesucristo. Le damos toda la gloria y todo el honor solamente a Él. El Señor les bendiga ricamente. Amén. Gracias, Jesús.